Y ahora vamos a presentar a Pichón. Pichón Baldino. ¿Qué tal, Pichón? ¿Cómo te va? Hola, ¿Cómo les va? bienvenido. Muy bien. Pichón es Ojalá es una compañía teatral y es el responsable de Hombre Vertiente, que se está viendo en el Centro Cultural Recoleta, en la sala Villa Villa. Exacto. Pero para que lo conozcan mejor a Pichón tendríamos que hacer un ir a los hasta comienzos. dónde? A dónde empieza la historia de teatro flashback. de Pichón. Sí. ¿Del comienzo? Comienzo. Ibas al Conservatorio de Arte Dramático. Tu qué primer sé yo. recuerdo, es como una terapia, tu primer recuerdo. Mira, mi primer recuerdo era que ¿Sabes? no entendía qué hacía ahí porque fue el primer año de democracia, justamente, el que me tocó ir al conservatorio, entonces había mucha efervescencia, había mucho lío, todo era muy extremo. Ahí tenía como profesor a Julian Howard, que era un profesor que incentivaba mucho a que vos trabajaras con tus propias creaciones, y creo que eso fue como una semilla para empezar a, digamos, a pensar la actuación como si fuese, bueno, parte de tu obra creativa, Claro. ¿no? Y después vi La Fura. Y La Fura La te Fura movió. fue la que movió el piso completamente, porque fue la que ayudó como a orientar la aguja hacia otro lado y ver el teatro de otra manera. Y a partir de ahí, bueno, formé la Organización Negra, cofundé la Organización Negra siempre con grupos. ¿no? Detenete ahí, porque tenemos algo Exacto, para pero ver de déjeme la decir Organización algo, porque Negra. si nos apuramos, no nos apuremos. Vamos a ver Tirolesa, Obelisco, pero hay una función anterior que no teníamos imágenes, que es Work, sí. que fue para mí no como la semillón de todo esto, que era una obra que metía miedo, que se daba en Cemento todos los jueves y se convirtió así como en un fenómeno de público que los jueves no se podía entrar, y de ahí sí baja la tirolesa. Y de ahí vamos a la tirolesa. Sí, lo de Work, bueno, no había, en los jueves no se salía en Buenos Aires, muchos. Y estamos hablando de una época donde existía como el under, eso que se llamaba de under, que eran aparecer en lugares que no estaban muy preparados para que ocurrieran estos encuentros. Y sin embargo había mucha gente que se encontraba ahí, se identificaba mucho porque iban a ver cosas que no aparecían, no estaban oficializadas, ni habían espacios para... no se hacían ni en los teatros, ni se hacían en los bares, se hacían en lugares especiales donde vos podías pasar y ver eso, y ahí estaba Batato, estaba Darpilleta, Y Works rompía de alguna manera con todo esto porque era una obra sin texto, era un teatro de acción, de cosas que sucedían con el público en el medio. Si el público entraba y las cosas sucedían a tu alrededor con un nivel de espectacularidad y de dramatismo, por ejemplo, que una pared se te caiga encima, un muro, pero claro, era de cartón pintado. Pero había polvo talco, entonces vos veías como que te caía arena, o sea, era una cosa muy impresionante. Era todo muy dark y muy así, muy tipo cómic. Sí. Entonces era una mezcla de ciencia ficción teatral, en un ámbito que no estaba, ya era una discoteca, ocurría los jueves a la noche, el ruido era industrial, el sonido era industrial, entonces, bueno, la gente iba a probar su adrenalina y a cargarse de mucha excitación. Sí, y como si esto fuera poco, después de haber hecho eso, se les ocurre ¿qué? Hacer una obra en el Obelisco. Pero cuando vos decís una obra en el Obelisco, te imaginás que es en la Plaza de la República. Claro, mínimo. La tirolesa, Obelisco. A ver.
fuego, agua, altura, había todo, ¿no? Era muy loco. Y ahí, justamente ahí, empieza la parte del obelisco. Esto está sucediendo, claro, en la parte baja del obelisco, y de pronto se van para las alturas. ¿Vos bajaste? ¿Vos estabas colgado del obelisco? Sí, yo tengo un lado del obelisco que... ¿Eran 4? ¿Eran 2? 2. 2, uno de cada lado. 2. ¿Y cómo es mirar todo desde allá arriba colgado? Y te da un cagazo bárbaro. ¿Tienen como sistemas de seguridad o algo? Estaba como todo... Eso era muy precario lo que estábamos usando. Todo podía suceder. Justamente después de esa parte viene la parte... La parte interesante, obviamente, como sucede en la televisión. La parte que ahora la vamos a poner en puerta y ya la vamos a ver. Que es donde los muchachos bailan con el obelisco. Claro, es lo que estaba de bueno. ¿Cuál era la idea? Ahí era justamente... Contá. Bueno, esto prácticamente no se ensayó. Claro, hola. Tenemos ensayo, mira, los miércoles y jueves colgaditos del obelisco. Y éramos 2. Ese soy yo. Cuando No, sí, mirá. Y te digo que me salió, fue un one shot, ¿viste? Es decir, Claro. Vamos acá. Y salió así. No, lo habíamos ensayado una noche anterior al evento. Y después fueron a las 3 de la mañana cuando no había 3 nadie. de la mañana, sí, aparte fue todo un operativo conseguir el obelisco porque no lo querían entregar en esa época el obelisco. Lo conseguimos por esquivando la burocracia. Lo hicimos con el apoyo de mucha gente y conseguimos hacer 2 funciones y después vino una prohibición de uso de obelisco, un decreto. Cuando se enteraron, Cuando se enteraron las autoridades que los tipos habían hecho esto en el obelisco, dicen, ¿quién autorizó esto? Claro, aparte, Vos le dijeron al tipo. era una función de ustedes, no es que estaban en el marco de algún tipo de festival o algo así. No era un festival, era justamente como una especie de performance callejera para la cual habíamos pedido autorización al Centro Cultural San Martín. Cerró la 9 de julio, la calle Corrientes, todo cerrado. Abierta y gratuita, sí, Claro. total. Era un evento callejero, para la gente. Claro. Manifestación de Pero no un estaba grupo. auspiciada por el gobierno, ponele, ¿no? No, bueno, estaba auspiciada por el Centro Cultural San Martín, Claro. con quien habían logrado de alguna manera armar el tema de los permisos. Claro. El obelisco se utilizaba mucho para hacer árboles de Navidad y hacer propaganda de marcas. Claro. Y creo que se entró en esa época, creo que era Grosso el intendente, y caía gente al obelisco, es decir, ¿quién les dio la autorización a ustedes? No sé, andá a preguntar al San Martín. Andá a preguntar hasta que cayó Grosso y dijo, ¿qué es esto? Desmonten. Esto se acabó. Desmonten. ¿Tenían planeado con más, que durara más? No, eso fueron una semana antes del show. Antes los querían... Una semana antes, largo. y nosotros teníamos papeles que decían que teníamos la autorización y nos dejaron hacerlo. Por última vez. Y después, cuando vino el aniversario de la Ciudad de Buenos Aires, nos pidieron de volver a hacerla, pero ya habían firmado el decreto de prohibición de uso, con lo cual no la pudimos volver a hacer. Bueno, esas cosas curiosas que pasan. Después de todo esto, vino otro espectáculo que se llamó Doma, y después vino... bueno, después de eso vino De la Guarda. De la Guarda. Claro. Tenemos imágenes, veamos un poquito mientras nos va contando Pichón. Esto fue como un éxito, además, internacional, ¿no? Sí, porque este show que empezó así como muy de a poco, como un experimento y como una nueva experiencia artística y nueva compañía, lo empezamos a hacer en Buenos Aires, en el Patio del Tanque. Todavía no existía la sala que hoy está. La Villa. Y lo armamos en una carpa que construíamos nosotros. Nosotros hacíamos todo. A pulmón. Construíamos la carpa, limpiábamos los camarines, armábamos la escenografía y actuábamos. Encima nos quedaba tiempo para actuar después. Sí. Y eso viajó, después se hizo, y empezamos a salir de giras y lo empezamos a llevar por el mundo y estuvo bueno porque nos instalamos en Nueva York por 7 años haciendo este show. Nos conocieron en todas partes. Y después fue a todo el mundo. Claro, y después recorrió, nos instalamos países? en otros países. ¿Cuántos países? Y en Londres estuvimos 1 año y medio casi.
En Las Vegas estuvimos otro año y medio. ¿En Japón? ¿Fuiste a Japón? Fuimos a Japón, a Corea, donde se construían teatros para poder hacer el show. Claro. Por encima no entraba a ningún lado porque se necesitaba mucha altura. ¿Por qué esta obsesión de la altura, de volar y de colgarte? ¿De dónde te viene, Pichón? Y tiene mucho que ver con que, bueno, el aire es muy poderoso en términos de experiencia dramática. Es decir, el aire tiene es un espacio desde donde teatralizar con mucha potencia, ¿viste? Tiene mucha fuerza plástica, esa cosa de ver al hombre saltando en el aire, volando, que es un espacio como desafiando, onírico, como desafiando la gravedad y todo eso, ¿no? Exacto, y después empezó a tener un eco muy fuerte en la gente, y después empezó a utilizar en muchos espectáculos. Y todos los otros, un montón de artistas empezaron a incorporar el aire dentro de su escena. Es decir, que tiene una vigencia muy, hasta igual hoy eso muy también, fuerte. y esta cosa de provocar al espectador también, porque el espectador no es alguien que está de esta línea para allá y no están como... Claro, bueno, estos espectáculos de alguna manera empezaron a incorporar al espectador dentro de la escena, porque en Villa Villa se utilizaba todo el espacio y había momentos en que hasta íbamos en la búsqueda de algún espectador, lo agarrábamos y le hacíamos dar una vuelta en el aire. Y era muy fuerte ese contacto. Claro, porque... tenía que estar preparado para eso también. Te llevaban arriba, ¿eh? Te llevaba un profesional con consentimiento, actor, sí, creo. sí. ¿Te pedían un consentimiento o algo? No pedíamos ningún consentimiento. Pero si no te resistías, digamos... Si no te resistías, era que querías. Claro, un poco era eso. No, y si habías entrado, también estabas como dispuesto a que... Sí, bueno, había gente que no te pedía por favor no, entonces no le vas a hacer pasar un mal momento, pero la cosa era justamente... La mayoría quería. Tomar a toda esa gente que estaba encantada con esa propuesta, ¿no? Claro. Entonces, realmente agarrar un tipo de 50, 60 años y pegarle un viaje por el aire, el tipo bajaba como nunca, no me levantaron en brazos desde que soy chiquito, claro, ¿entendés? Y es muy loco, pero pasaba eso. Y esto del aire, te lleva a Disney, entre otros asuntos, a hacer toda una cuestión aérea con Tarzán. Claro. Y hacer el espectáculo de Charlie en Vélez, el famoso de la lluvia. El famoso donde pudiste hacer la mitad. Subacuático. Sí. Que al final no pudimos hacer nada, pues se llovió todo. Ahí hay imágenes de ese día, mirá. Pero la idea era también toda manejar el aéreo, ¿no? Era hacer aparecer personajes dentro de sus canciones que, bueno, tomaban el espacio aéreo del estadio y también del escenario. Se pudo ver un poco más cuando lo hizo en el Luna Park. Claro. Ayer fue el cumpleaños de Charlie, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a Charlie. Y hubo algún festejo, seguramente. Sí, sí. Bueno, mira, ahí está Lizarazu. Sí, fue una pena porque fue un tormentón de esos que no te permiten hacer nada, ¿no? Bueno, pero era un anticipo de Hombre Vertiente, porque esa cantidad de agua, seguramente, a mí que me gusta empalmar todo con todo. Está bien, estás enganchando. Te lleva directamente a Hombre Vertiente. ¿De dónde? Hombre Vertiente lo hiciste para la Feria del Agua. Sí, bueno, Hombre Vertiente ya forma parte de la nueva compañía que se llama Ojalá, que fundamos con Gabriela Baldini, que es una compañera de vida ya de La Guarda, y formamos Ojalá y tuvimos la oportunidad de crear un espectáculo para la Expo del Agua, que se hizo en Zaragoza en el 2008, y era un espectáculo de la Expo. Entonces, por primera vez se me ocurrió experimentar de escribir una historia que la gente pudiese entender, porque al ser una expo que hablaba del tema del agua, pensé que estaba bueno lo de poder transmitirle a la gente alguna reflexión, tener la oportunidad de hablarle a mucha gente, ¿viste? Claro. Y entonces ahí surgió Hombre Vertiente, que es lo que estamos viendo, donde de alguna forma el show narra... Sí, la historia de un tipo, es una historia medio de ciencia ficción, también hay ideas que son para que la gente pudiese como ilustrar la problemática del agua, ¿no? Lo pudiera interpretar. Entonces había, bueno,
hombres que luchaban entre sí porque descubrían que tenían el poder de disparar agua desde adentro de su cuerpo, como nosotros somos 80% agua. Y debe haber en este tape, si lo buscamos, para atrás o para adelante, la parte de la pelea del agua, que es maravillosa, de los tipos, cómo se arrojan agua. Bueno, y eso fue un hitazo allá, porque venía muchísima gente. ¿Cómo era? Era una muestra que estaba abierta... Era, claro, era una... Esta es la parte del agua. Claro, exacto. Era una expo donde teníamos 6 funciones diarias. 6 funciones diarias. Durante 3 meses sin parar. Y entonces, imagínate que la capacidad, habíamos diseñado un teatro que construyeron, temporario, donde entraban 3.000 personas. Y bueno, fue mucha gente y 1.200.000 personas lo vieron allá. Pero tenía el formato de de un espectáculo para la Expo del Agua. Porque había que hacerlo 6 veces por día, o sea que era corto, primero era corto. ¿Cuánto? ¿Media hora? ¿40 Media hora. Media hora. Y después de eso, bueno, nos tomamos un tiempo, yo revisé todo el guión, lo reescribí y armamos la versión de Hombre Vertiente que se ve ahora en el Centro Cultural Recoleta, cuyas imágenes son estas y con la cual nos está yendo muy bien. Y es, digamos, la idea es la misma, las escenas son la misma, digamos, lo reinterpretaste, pero... Hay una reinterpretación, pero hay 2 escenas que son iguales, que son las mismas, pero están reinterpretadas de alguna manera, con contenidos nuevos y eso, salvo lo del agua. ¿Y el agua dónde está? ¿Abajo del escenario? El agua está abajo del escenario, es un escenario que tiene unos reservorios enormes de agua, unas piletas abajo. Reciclando, la usan. Claro, y el escenario es totalmente drenante y entonces vos toda el agua que ves aparecer en el escenario, son miles y miles de litros que salen en segundos desde los cuerpos de los actores. Vuelven a los tanques y así. Vuelven al escenario, es decir, se vuelve a aprovechar. El escenario es una cisterna, digamos. Exactamente. Que se está... Y al mismo tiempo es un escenario de teatro. Es decir, toda esa agua que ves ahí tiene... ustedes y vos decís que hay una obra, se hace un Shakespeare ahí. Tranquilamente. se pasa el secador por el piso y... De hecho, después el espectáculo continúa y es teatral y es muy visual y después sale del escenario y explota sobre el público. O sea que también hay que ir preparado. Sí, y después el público... ¿Hay que ir con paraguas y piloto? Entra al escenario porque el escenario se le tira y le dice vení y ahí te morís. ¿En serio? No, pará. Mirá que estaba pensando en ir este fin de semana. No, es maravilloso. Quiero saber si me tengo que despedir de todo. No, justamente. A vivir una linda experiencia, muy sensorial, muy visual, Por supuesto. Y musical. Sí. Aparte, bueno, este es un espectáculo que tiene como algunos experimentos nuevos, diferentes de lo que yo había hecho antes. Nunca había trabajado con un escenario. Tuviste, por ejemplo, que hablar con ingenieros hidráulicos. Sí. Que te explicaran cómo funciona. ¿Vos decir qué es lo que querías y ellos explicarte más o menos cómo había que hacer? Vos sabés que no es tan así, es decir, hay una base de información que te dan, pero después, como no hay técnicos para hacer estas cosas en teatro, necesitamos nosotros mismos encontrarle la vuelta para adaptar esa infraestructura que sirve para fuentes, digamos. ¿Ves? Bueno, pero hay un antecedente. Las fuentes, hay por una ejemplo, nueva carrera. La de Fuentes, los que organizan las aguas danzantes. Bueno, pero es que la gente se entrena, entrenamos mucha gente que se especializa en estas cosas a partir de nuestros shows. Claro. Y siempre un desafío también. Y es complejo, es muy complejo, es un desafío muy grande porque hay que dominar toda esa y a los tecnología, actores es lo más difícil. Actores, bailarines, colgadores, ¿qué son? ¿Cómo los conseguís? Porque son como todo terreno. Son como todo terreno. Hoy, después de muchos años de La Guarda y de Villa Villa y de muchas compañías, hay un tipo de actor en la Argentina, sobre todo en la Argentina, lo encontrás. Está preparado para no hacer una carrera de actor convencional, sino que se prepara físicamente. Muchos de los chicos que trabajaron con nosotros después empezaron a enseñar disciplinas aéreas, con arneses y eso, y entonces hay gente que está entusiasmada
con este tipo de trabajo. Hay mucha gente que hace telas, hace técnicas. Y calculo que también están abiertos a la experimentación y a transitar por ahí algo que no se les había ocurrido. Y yo creo que el éxito que puede tener el show en la Argentina, y por lo cual es muy interesante hacerlo acá, es porque nosotros también formamos un público que viene viendo este tipo de experiencias hace muchos años. Y el público argentino es un público ávido, es la ciudad, Buenos Aires, donde hay más espectáculos del mundo. La gente que viene de afuera no me puede creer que podés ir a ver, no sé, 20 espectáculos. Y muy diferentes y de distintas disciplinas. Exacto, y por eso es genial hacerlo acá, y ese es el público que nos viene a ver, ¿no? Hombre vertiente, ojalá. Pichón, gracias por la visita, querido. Y vimos todo, viste que hicimos un compendio de tu vida. Muy bien, muy bien. Faltó la organización negra. ¿Te bajaste del escenario? Yo me bajé porque no me da para ponerme otro sombrero que sea el de actor, pero de vez en cuando lo hago para estar en forma y ponerme un tema.